En esta oportunidad aprenderemos sobre los ángulos y sus tipos. ¿Habías escuchado algo sobre los ángulos? Los ángulos son muy importantes, ya que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de todos ellos. Por ejemplo, los marcos de las puertas que tenemos en nuestras casas tienen 4 ángulos. Igualmente, las ventanas tienen sus respectivos ángulos. De igual manera, las mesas. Observen allí las puntas de las mesas. También el cono de helado es un ángulo en su parte inferior. Y hasta el famoso Pac-Man en su boca tiene formado un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la apertura que forman dos semirrectas llamadas lados con un punto en común llamado vértice. Aquí tenemos la primera semirrecta y a continuación la segunda semirrecta. Son llamadas la primera lado inicial y la segunda es llamado lado final. Están unidas con un punto en común llamado vértice. Bien, y esa apertura va a ser representada por este semicírculo que las une a ambas. Ahí lo vimos. Bien, esa apertura se mide en grados y se representa con un pequeño círculo al lado del número de grados que tenga. Y está representado por este siguiente símbolo, que son esas dos semirrectas con un semicírculo que las cruza a ambas. Bueno, aquí recordemos que tiene un vértice, dos semirrectas, lado final y lado inicial. Esos son sus componentes. Bien, ahora, ¿cómo medir el ángulo o un ángulo? Necesitas una herramienta llamada transportador, que es un semicírculo que tiene dos hileras de números. Bien, ambas obviamente comienzan de 0. Hay una que está en la parte superior y otra que está en la parte inferior. Vemos que esta va de 0 a 180 y vemos que la otra, vemos que está en 0 acá y repito, 180 la de la parte de abajo. La de la parte de arriba está al contrario. Empieza desde el lado izquierdo, de izquierda a derecha, 0 hasta 180. Bien, entonces, teniendo bien en claro eso, es importante porque dependiendo de cómo se alinea el 0, es como nosotros vamos a leer el transportador. Lo primero que vamos a hacer es alinearlo con el vértice. Recuerden ese punto en donde se unen ambas semirrectas. Lo colocamos allí, lo alineamos bien. Observamos que este 0 de la izquierda no cuadra y el que cuadra es desde el 0 que está del lado derecho. ¿Qué hacemos a continuación? Vemos hasta dónde de 0 a dónde llega. Ahí vemos que llegó a 30 grados. Por lo tanto podemos decir que tiene 30 grados este ángulo. Bien, vamos ahora con este otro ejemplo. Ahí podemos observar que tenemos el ángulo y tenemos el transportador. ¿Qué debemos hacer? Lo alineamos con la línea central, el vértice. Vemos que este 0 de este lado no cuadra. Vamos a buscar el 0 de este otro lado. Vemos allí que efectivamente me cuadra. Voy para allá y voy de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y está entre 60 y 70. O sea que no es ni 60, 60, 70, sino que está en el centro. Por lo tanto, podemos afirmar que esto tiene 65 grados. Vamos con este otro ejemplo. Vamos a tomar nuestro transportador y lo vamos a colocar en el vértice. El mismo procedimiento, observamos que el 0 del lado derecho, este no, el lado izquierdo no, este sí, el del lado derecho, este 0. Voy a ir subiendo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, tal, y llegó hasta 120 grados. O sea, lo que me va a indicar siempre es el 0, del 0 a 120, y ahí tenemos 120 grados. Y finalmente vamos a ver otro que es al contrario. No importa
Lo importante es que quiero que vean que no importa si está del lado derecho o del lado izquierdo. Ahí vemos que colocamos el transportador y vemos que del lado izquierdo es cuando me está cuadrando el 0. Fíjate que ahora de este lado, el lado derecho, no tiene nada. Aquí sí me está cuadrando. Por lo tanto voy a utilizar la hilera superior. Entonces ahí voy. Empiezo a ver 0, 10, 20, 30 y fíjate que pasó hasta el 120. 120. Entonces eso significa que este ángulo tiene una apertura de 120 grados. Ya lo vamos a ver un momento. Aquí está. Bien, ahora vamos con la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en, primero, agudos. Agudos, ¿por qué? Porque como podemos observar en la figura, miden menos de 90 grados. También se clasifican en rectos, que son aquellos cuyo ángulo mide exactamente 90 grados. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Y finalmente tenemos los ángulos llanos que miden exactamente 180 grados. Bien, vamos a practicar lo aprendido. Aquí tenemos una actividad de ejemplo. Aquí tenemos un punto C o un punto representado con una letra C. Recuerden la clase anterior, para el vértice. Recuerden que es el punto que une a ambas semirrectas. Aquí tenemos el punto P en la semirrecta inicial. Tienen un inicio pero no un final. Y por acá tenemos del punto C del vértice al punto A, que sería la semirrecta final. Está representada por un punto y una A. Y la apertura que representa el ángulo en sí. El símbolo lo podemos ver aquí abajo. PCA, cuánto mide y qué tipo de ángulo es. Entonces lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro transportador y lo vamos a colocar en el punto C del vértice. Aquí ya me dice que son 60 grados, pero vamos a ver si es verdad. Aquí tiene 60 grados, sí, pero el primer paso es ubicar el 0. Ahí tenemos el 0, aquí no, lado izquierdo no, sino en el lado derecho. Y vemos 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Efectivamente 60 grados y es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Entonces, bueno, este sería el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Cuánto mide el ángulo CAL? ¿Cuánto mide? CAL, por eso se llama ángulo CAL. Bien, ubicamos nuestro transportador, lo alineamos en el centro con el vértice punto A y empezamos a medir dónde está el 0. Este 0 no, este 0 sí, el del lado derecho y esta línea inferior de números. Entonces damos 0, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 grados. Entonces este ángulo mide 120 grados. ¿Y qué tipo de ángulo es? Es obtuso. ¿Por qué? Porque mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Bien, ahí lo podemos ver, más de 90 y menos de 180 grados. Ahora vámonos con este. ¿Cuánto mide el ángulo NCM? NCM. Bien, vamos a ubicar nuestro transportador, lo alineamos con el vértice punto C y observamos que el 0 me cuadra acá perfecto y me voy 0, voy contando y llego a 90 grados. Es un ángulo tipo recto porque mide 90 grados. Fíjate que es completamente recta o vertical
el lado final. Bien, ya tenemos que esté recto. Y finalmente tenemos este otro ejemplo, el PCA, el ángulo PCA, ¿cuánto mide? Bien, ubicamos nuestro punto central, que es el del vértice, y allí vamos a colocar nuestro transportador. Vemos que el 0 cuadra aquí y el 0 cuadra allá, lo cual me indica que mide exactamente 180 grados. 180 grados. Bien, allí está. Y el tipo de ángulo es tipo llano. ¿Por qué? Porque miden exactamente 180 grados.